Muy buenas noches. ¿Hay jueces y fiscales al servicio de los intereses políticos? ¿Y políticos que intervienen en la justicia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Santos Cerdán está en prisión y Ábalos y Koldo en la calle? ¿Es delito mentir en una comisión de investigación parlamentaria? ¿Por qué dura el juicio Novo Cartago 17 años? Son preguntas sobre las que circulan numerosas respuestas en la calle, con frecuencia fruto de intereses y posicionamientos ideológicos más que por el conocimiento objetivo de las causas. Nosotros hoy pondremos luz profesional a esos interrogantes. La opinión es de ustedes. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La verdad es que yo creo que en gran medida sobre estos asuntos pasa una cosa curiosa, y es que primero nos posicionamos, es decir, ya pensamos quién es culpable, quién no lo es, el motivo de por qué ocurre tal cosa, y luego si acaso nos enteramos, si es que nos enteramos, de cómo funcionan esos procesos o las actuaciones de los jueces y de los fiscales. Lo que queremos aquí es echar una mano, a mí el primero, a entender cómo funcionan y por tanto tener un mejor criterio a la hora de opinar y plantear mi punto de vista, que la adoptaré con total libertad, pero teniendo esos conocimientos en los que nos va a ayudar a tener José María Caballero, es abogado penalista y es el catedrático extraordinario de Derecho Penal de la UCAM. Bienvenido, José María, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Yo no soy un abogado penalista, estas cosas no les hace caso, todos estos asuntos que están ahí en los medios de comunicación y que enlazan la política con la justicia, si no les hace caso, o por lo menos por curiosidad sí que están pendientes de lo que se dice. Sí, por supuesto, hay que estar pendiente porque son cosas que están pasando en la actualidad y de las que nuestros clientes están pendientes. Los clientes me refiero a los que están en libertad y sobre todo los que están en la cárcel, que están viendo cómo ciertas cosas que tienen una gravedad que es incuestionable, pues sin embargo hay gente que está saliendo a la calle como si tal cosa y sin embargo pues ellos se sienten tratados de una forma distinta, pero es en general, es decir, ¿por qué se conceden unos indultos prácticamente automáticos que se sabe antes de pedir que se van a dar a ellos cuando consideran que tienen una situación de mejor derecho para recibir ese trato beneficioso por parte de la Administración de Justicia, en este caso del Gobierno, sin embargo no se les está dando, y tienen la sensación esa de que hay una justicia de primera, digamos una justicia, digamos VIP, y después una justicia para el ciudadano anónimo. Hablaremos de esa cuestión. De estas cuestiones también nos acompaña Andrés Montalbán, magistrado, le agradezco que esté aquí esta noche con nosotros, de esas cuestiones y también, yo no sé si de la lentitud de la justicia, acaban de salir datos esta semana pasada y la anterior en la región de Murcia de los delitos que se están cometiendo, los que suben, los que bajan y también la cantidad de casos acumulados en los juzgados de nuestra región. Bueno, es enorme. Yo no sé si es que hay muchísima litigiosidad, si es que aquí van más lentos por falta de medios. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre se ha dicho que una justicia que es lenta no es justicia y parece que aquí en la región de Murcia vamos a la cola. A la región nuestra le cabe el honor de ser la que está por la cola en la resolución de asuntos. Es la última, es decir, la respuesta en nuestra región es la más lenta de todo el país. El tiempo de respuesta, para que te hagas una idea, con respecto al segundo peor posicionado, que es Castilla-La Mancha, pues nos sacan 2 meses en lo general y hasta 4 meses en el civil. La media nacional, que está en 7,7, en nuestro país está en 11, en nuestra región está en 11 y pico, 8 meses, que es una barbaridad. Comunidades como no específicas como Cantabria, Asturias, que no son especialmente ricas, o Aragón, el tiempo de respuesta en esas 3 comunidades por ejemplo, es prácticamente la mitad que en la nuestra. Y ya no te quiero decir si te vas a Navarra, donde la respuesta es 1/3, o sea, es 3 veces, tardamos en Murcia tarda 3 veces más que en Navarra en dar una respuesta judicial. ¿Por qué? Vamos a ver. Que ha aumentado la litigiosidad es verdad. También Murcia está en la tercera en el aumento de litigiosidad. Pero bueno, no lo justifica, la litigiosidad ha aumentado en todas partes. ¿Que
¿Qué nos diferencia? Yo, esto no me gusta decirlo, pero no tengo más remedio que decirlo. Se montó en Murcia, se experimentó con una cosa que se llama la nueva oficina judicial. La nueva oficina judicial, se mire por donde se mire, ha sido un fracaso estrepitoso. Un fracaso que, además, ahora con números no pueden decir, es que no, mire usted, dato fulmina relato. El relato de que no, sí, es verdad, tenemos muchas cosas, pero ¿por qué estamos los últimos? ¿Por qué estamos absolutamente los últimos y tan mal? Quizá ha influido todo en la lentitud de la justicia general, influyó la pandemia, influyeron las huelgas, es verdad. Pero a pesar de eso, yo no veo la justificación nuestra para que estemos los últimos, a no ser que esa nueva oficina judicial que se monta como la panacea haya resultado un fracaso absoluto. Pero que no, lo malo es que no se sabe ahora, ya se sabía. Hace casi unos años, con ocasión del 10º aniversario, creo que era de la nueva oficina judicial, se entrevistó a los operadores jurídicos, va a decir los dos más principales, el decano del Colegio de Procuradores y el decano del Colegio de Abogados. Ambos dijeron que no había servido para nada. ¿Hasta qué punto esto ha podido influir en que seamos los peores? Pues no lo sé. Pero el ensayo se hizo con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Lo cierto y verdad es que esa es una realidad, ese retraso en la justicia de la región. Lo analizaremos más adelante. Y son temas judiciales, tenemos dos expertos en este ámbito, pero también son temas que están en la calle, que están en los medios de comunicación y que se posicionan los ciudadanos permanentemente. Y por tanto también hemos pedido a nuestro compañero, a Joaquín Asparren, que nos eche una mano. Joaquín, son temas muy candentes y que, como hay tal vorágine desconocemos, yo creo que en general los ciudadanos, cómo funciona la justicia, y luego hay tal catarata de informaciones, nos paramos a pensar poco y tomamos casi el punto de vista y posicionamiento antes, ¿no? Sí, rápidamente. Buenas noches, lo primero. Gracias por la invitación y así es, efectivamente. Lo que pasa es que la actualidad lleva tal rapidez, como apuntas, Antonio, que al final a los ciudadanos nos quedamos últimamente además, acostumbrados a cómo nos acercamos a la información, simplemente a 180 caracteres o a 2 líneas de titular. La mayoría de los ciudadanos no tienen tiempo ante tal oferta informativa y ante tal cúmulo de información de establecer un juicio crítico. La mayoría de los casos estoy hablando, siempre hay excepciones, de tal suerte que un titular o un tuit o un comentario en una de las redes sociales ya sirve para que rápidamente se establezca un juicio de inocente o culpable, y a partir de ahí modificar ese tipo de opiniones pues ya casi es imposible, porque, insisto, se pasa rápidamente a otra cuestión, ¿no? Estamos amortizando muy rápidamente las informaciones, no solamente en el ámbito judicial, en el ámbito de los anuncios de la política, de cualquier faceta de nuestra vida, de tal suerte que corremos demasiado con tanta información y no establecemos juicios críticos. De ahí y que eso, si acaso, se sirven precisamente algunos políticos, ¿no? Porque, claro, si me sacas algo que es negativo para mí, en vez de ponerme a defenderlo y a trabajarlo y a analizarlo, si yo saco rápidamente otra cosa tuya y entramos en esa dinámica, pues al final ya no sabemos quién es culpable e inocente, y eso me viene bien, ¿no? Claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo fuera de la judicatura de hasta qué punto el debate público varía con tanta intensidad que insisto, que no da tiempo a establecer los juicios críticos. En cuestión de 10 días, no más, hemos pasado de la polémica de un asunto que sí que compete al ámbito de la justicia, como son las pulseras para la prevención de los maltratadores, para mantenerlos alejados de las víctimas. Fue una polémica a nivel nacional que tuvo grandes titulares, que movió, pero ¿ha durado cuántos días? Porque ya lo hemos sustituido por ahora mismo toda la polémica que existe en torno a las mamografías y el Servicio Andaluz de Salud. Ya se ha sustituido el punto de atención de los ciudadanos. Hemos pasado incluso el fin de semana pasado por ese señuelo que lanzaba Pedro Sánchez en torno a si hay que cambiarla ahora o no hay que cambiarla, y ya estamos en otra cosa. Probablemente la semana que viene abandonemos ya toda la polémica del asunto de Andalucía y pasemos a otra cuestión que se nos va a plantear. Entonces, los ciudadanos rápidamente, como decía antes, pues nos posicionamos sobre la noticia, pero ya no tenemos tiempo para más, porque seguramente, insisto, la semana que viene tendremos un nuevo escenario en la polémica, en el enfrentamiento, en la polarización política, que atraerá la atención de los medios y, en consecuencia, pues la atención de los ciudadanos. Vamos a hacer un repaso de algunos de ellos. Por ejemplo, José María, veremos al fiscal general sentado en el banquillo, y en ese sentido también me gustaría
¿Qué supone, si eso llegara a ocurrir, para lo que es el sistema judicial, el Poder Judicial? ¿Qué supone eso, José María? Y Andrés. A ver, eso supone una catarsis en principio, es decir, que esté todavía, entiendo yo, ejerciendo de fiscal general y que el que no lo va a hacer, que no está acusando el fiscal que en este caso debería ejercer la acusación pública en ese delito, pues como ya estamos viendo en todos los juicios que están relacionados pues, con este ámbito, ya se dijo en su día quién manda la Fiscalía y efectivamente la Fiscalía y la Abogacía del Estado pues están haciendo de oficiosos abogados de quien está imputado o investigado en estas causas. Probablemente si lo veamos sentado en el banquillo, porque ya al punto en el que se ha llegado parece que sí que está. ¿En qué momento estamos claramente de este asunto? Pues en el procedimiento abreviado, estarán peleando que es el último punto previo para que esté abocado a juicio. Ese es el auto que determina el fin de la instrucción de la causa y por el que ya se pasa a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral y presenten la acusación. Es decir, si el juez abre juicio oral, ya que va a juicio es absolutamente ineludible, ¿vale? Otra cosa distinta es que luego veamos, ya digo, que esta persona estará defendida por el abogado del Estado, por el fiscal, y que es gracias a las acusaciones populares, en este caso, por lo que en principio se le podrá juzgar y se le pedirá la pena que corresponda o que pudiera corresponder al delito. Pero me parece que sigue siendo algo que chirría el hecho de que esta persona esté ocupando el cargo de fiscal general del Estado y que sea un subordinado suyo el que tenga que pronunciarse sobre si dirige o no dirige acusación, sobre si pide o no pide pena contra esta persona y si defiende o no defiende la existencia de un presunto delito. Sí, porque es algo inédito dentro de la justicia y se han generado una serie de dudas sobre cómo proceder. Yo comparto lo que dice José María, pero a mi modo de ver yo esto lo veo creo que estás absolutamente sobredimensionado. El delito por el que se le juzga, que es una relación de secretos, es un delito de chicha y nabo, es decir, no es un delito grave ni muy importante. Luego es muy raro que la instrucción se ha llevado también de forma un poco rara. El instructor dice que no le gustan unas pruebas determinadas, no le gustan una serie de periodistas, dicen que lo conocían y dice que eso no le vale, porque no quiere que le valga, él sabrá. Y luego se hace algo que José María lo sabe, él ha pedido, la policía pide de vez en cuando entradas y registros, y a mí me las han pedido, y por delitos como este igual no la doy. En un delito de revelación de secretos, una entrada y registro, un domicilio, seguramente hubiera hecho que no. Y aquí se da nada menos que el registro de la Fiscalía General del Estado, que es una especie de barbaridad. Es decir, todo esto... No digo yo que la oportunidad de llevarse por delante al fiscal del Estado ha sido aprovechada por una parte y está siendo defendida por la otra. En el fondo, entra dentro de la polarización de este país. Con independencia de lo que... ¿ves? Yo también creo que se va a sentar en el banquillo, sin embargo, yo creo que no lo van a condenar, pero no lo sé. Bueno, lo veremos en las próximas fechas. Y también, Joaquín, lo que vemos es un caso que y también se va alargando en el tiempo. Dices, bueno, desaparece uno con otro, pero todo el tema de Santos Cerdán, de Koldo, de Ábalos, esto también es absolutamente recurrente y además con alguien por ahí también sacando declaraciones a cuentagotas de manera permanente, actuaciones permanentes. Sí, los informes de la UCO que se van dando por capítulos, por fascículos. Eso es. Pero ¿tú crees que políticamente, al menos de momento, en lo que es a nivel procesal, no están afectando lo que es la estabilidad del gobierno y los socios están tranquilos? Sí, yo creo, hombre, de momento, a ver, muy tranquilos, no tienen que dormir, digamos, en Moncloa y en otras instancias, ¿no? Pero de momento, efectivamente. Ahora hay una cuestión clave en toda esta instrucción del caso, que es si hay dinero o no hay dinero y dónde está ese dinero. Supuestamente, bueno, pues obtenido de las prácticas corruptas del triunvirato de Koldo, de Santos Cerdán y compañía, y de José Luis Ábalos. Yo creo que ahí no lo sé, en eso quizás el magistrado nos pueda dar algo más de luz, pero me da la sensación que quien está instruyendo la causa está, digamos, jugando de alguna forma con el hecho de que Santos Cerdán esté en prisión, mientras que José Luis Ábalos y Koldo García, que ya han comparecido como 2 o 3 veces
ante el juez sigan en la calle. Yo creo que se está siguiendo una estrategia, no sé si directamente por parte del magistrado o de la Fiscalía, de mantener a Santos Cerdán como agravio dentro de la cárcel en una práctica de intentar ablandarlo para que de alguna forma acabe pactando o llegando a algún tipo de pacto, primero que desvele dónde está el dinero, si no el suyo, el de Ábalos y el de Koldo, y por otro lado implique de una forma más directa al resto de la trama, ¿no? No sé si eso se suele utilizar o no como práctica, decir, dejo a uno en la calle y pongo al otro dentro y así sí que es verdad voy que creando, los ciudadanos nos preguntamos... puede ser la percepción, ¿no? ¿Sabéis que la prisión provisional, una de las finalidades de la prisión provisional no es blandear al que está en la prisión provisional para que declare? Bueno, no lo es en absoluto, es más, la prisión provisional tiene unas finalidades muy concretas y hay que excluirla, además hasta ideológicamente y teológicamente es inaceptable. No se puede tener a alguien en prisión para que hable, coño, eso es volver a la tortura, ¿entiendes? Eso no es verdad. Ahora, yo no, habla de otra gravedad, lo dejan en prisión fundamentalmente porque dice que puede todavía manipular pruebas. ¿Y el resto no? Él sabrá. Si ya no aprecia riesgo de fuga, ni tampoco de reiteración delictiva, porque no va a tener. Aprecia básicamente el que puede alterar pruebas. Yo con el tiempo que lleva ya y se han hecho todos los registros y demás, no sé muy bien qué pruebas puede alterar, pero bueno. Sí que es cierto que los ciudadanos que no conocemos estos ámbitos, vemos que hay como 3 personas que nos ponen los medios de comunicación ahí delante, ¿no? Y decimos, bueno, es un mismo asunto, son 3 personas que tal, y uno está en la cárcel y los otros 2 están en la calle. Pero claro, seguramente lo que el juez ve son aspectos distintos, matices distintos que no alcanzamos a valorar. Tiene que haber algún motivo en ese sentido, ¿no? A ver, aquí el ciudadano de la calle lo que ve un poco es que en muchas ocasiones se busca un juez que pueda ser más o menos favorable y deje pasar el tiempo y permita que prescriban, caso Eres. Si esto no ocurre, tenemos la opción de que en su día llegamos al Constitucional, que ahí ya solucionaremos tu problema, que si no se soluciona el problema tenemos la vía del indulto y en última instancia tenemos la vía de la amnistía. Esto es un poco la sensación que hay en la calle en relación con lo que está pasando en este tipo de asuntos. A mí, en el caso concretamente en el que me planteas, a mí lo que me da, yo comparto plenamente lo que dice Andrés, que desde luego es poco sostenible. Si aquí estamos hablando, como decía Joaquín, de un triunvirato, que son los muñidores de todo esto que está pasando, es decir, si hay 2 en la calle, qué peligro hay para la instrucción de la causa que obligue a mantener al tercero en prisión y sin embargo los otros 2 están en libertad. ¿Qué puede hacer que no pudieran haber hecho ya los 2 que están en libertad? También en su momento, cuando se citó con ese rigor a Ábalos, cuando intentó hacer la operación esa de cambio de abogado, que le dijo que usted viene con el abogado que tiene porque esa operación que sería un fraude procesal, ¿viene usted con ese abogado? Sí o sí. Que después quisiera echar un poco el freno, decir, ahora yo lo meto a la cárcel y mañana me meten una querella por detención ilegal porque piensan que estaba ya predeterminada que este hombre ingresara en prisión y por eso es por lo que le citaba así, y además con un abogado que ya no era el de su confianza y posiblemente pudiera ser un paso atrás lo que hizo esta persona en ese aspecto. Desde luego llama la atención que haya 2 personas que están en libertad, que el otro permanezca en la cárcel. Ese agravio comparativo desde mi punto de vista está ahí y es absolutamente incuestionable, ¿vale? Es decir, que este señor tenga que mantenerse en la cárcel estando los otros 2 fuera. Lo que también me llama la atención a mí, el juez lo deja en libertad a Ábalos y dice que lo que reprueba es que siga siendo diputado en el Congreso. Cosa que no me parece, a mí no lo sé, que deba decirlo un juez, porque debería limitarse al ámbito judicial, pero sí que es verdad que casi siempre se recurre a los tribunales, a los jueces, para que tomen decisiones sobre este asunto, por ejemplo, que debe hacerlo, pero es que ver la vida que llevaba determinadas personas a nivel moral, vamos a ver así,
como el señor Ábalos, tema de prostitutas, dinero, sobres y tal. Debería haber alguien, yo no sé si el propio poder político, que dijera, oye, esto no nos lo podemos permitir, con independencia de que pueda haber algún delito y el juez toma decisiones. Es cierto. A ver, es que en este país no hemos llegado nunca a distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Sí. Son totalmente distintas. En Inglaterra se lleva muy bien, tienen sus códigos concretos y se responde políticamente mucho antes que judicialmente, porque judicialmente además responde dentro de 10 años, ¿entiendes? Con un poco de suerte. Y políticamente hay que responder en el acto. Si hubiera un código de buenas edades, Ábalos estaba cesado, seguramente, vamos, y habría terminado su esta. Por otra parte, lo que dices, tiene mucha razón, el juez tiene su obligación en ese caso es callarse. El juez no tiene que decir que lo ve mal, que no haya cesado como diputado. Él es el poder judicial y aquel es el poder legislativo que tiene sus reglas. Ellos sabrán lo que tienen que hacer o lo que no. No es tuyo, esto para nada. Es como si el que dice que no sabe por qué, un político que dice que por qué no sancionan a un juez el Consejo, pues tampoco, ¿entiendes? Si el problema es que se está resquebrajando la división de poderes a una velocidad espantosa, pero en general, en el orbe occidental se está resquebrajando, y el problema de que se resquebraje la división de poderes es que la democracia se debilita cada vez más. Y bueno, y empiezan a aparecer cosas raras y partidos raros y cosas, en fin. Pero es que lo más peligroso desde mi punto de vista, peligroso, es que a todas las circunstancias que ya se dan en este caso se le está añadiendo una, que es que el juez debe limitarse a pronunciarse sobre cuestiones estrictamente jurídicas. Aquí se trata de un desliz en la resolución que podría determinar incluso que en su día se declarara la nulidad del proceso por parcialidad. No tenemos que olvidarnos el juicio ese de la Audiencia Nacional, donde a la hora de interrogar a no sé qué etarra, le preguntó si iba a contestar y dijo: me acojo a mi derecho a no contestar, y la magistrada se le ocurre comentar: ya sabía yo que usted no iba a contestar. Ese comentario determinó la nulidad del juicio, que tuvieran que repetirlo y no sé cómo terminó después, no recuerdo. Pero simplemente ese comentario de ya sabía yo que no iba usted a contestar supuso que se declarara la nulidad del juicio. El comentario contenido en una resolución absolutamente innecesario y gratuito, eso de que no sé por qué permanece ahí, pues posiblemente ahora o en su día pueda ser utilizado por la defensa para decir que no ha tenido un juez objetivo e imparcial que le juzgue, y a lo mejor hasta se le da la razón porque en su momento el Tribunal Constitucional se pronunció en ese sentido. Joaquín, lo que sí es cierto es que al margen de cuestiones absolutamente vergonzosas e inmorales, luego ya se empieza a hablar de financiación ilegal y tal. El tema de la financiación ilegal, de todas formas, parece que ya históricamente está sin resolver la financiación de los partidos políticos. Está sin resolver en España, porque de manera recurrente se vuelve a sacar el tema, sea o no verdad, pero es permanente, ¿no? Bueno, hay una acusación ahí. Bueno, tenemos a Sarkozy metido en la cárcel. El manejo de fondos del presidente de la República Francesa, algo sin precedentes, la historia de la República de ese país, que ha conmocionado además a la opinión, no solamente por lo del robo de las joyas del Louvre, sino también es que a los franceses últimamente le van bastante rebulina, además de su economía y de todo lo que ha supuesto los continuos cambios de gobierno. Bueno, cerrado ese paréntesis, efectivamente, bueno, lo único comentar de lo que estabais comentando anteriormente, que sí, que efectivamente parece muy fuera de lugar que un magistrado pues se permita hacer juicios de ciudadano como tal a la hora de pues estar interpretando una resolución judicial. Yo creo que esa opinión del juez viene a representar la mayoría del pensamiento de los ciudadanos, ¿no? Que efectivamente nos preguntamos cómo una persona que está primero de esa catadura moral y luego pues sometido a toda esta instrucción de un procedimiento judicial sigue en el Congreso de los Diputados. La pregunta es: ¿representando a quién? Se supone que sus señorías en el Congreso o en el Senado representan a una opción política con unos ciudadanos que les han votado, pero José Luis Ábalos ahora mismo, ¿a quién representa? ¿A quién defiende? ¿Qué intereses está defendiendo en el Congreso de los Diputados que beneficia a qué ciudadanos o a los intereses generales del país, ¿no? Con lo cual, hecha esa reflexión, efectivamente como ciudadano, yo creo que, insisto, estaba fuera del lugar en ese pronunciamiento judicial, como ciudadano, yo creo que piensa como la mayoría, es decir, bueno, este señor ahora mismo ahí es un verso suelto, que yo creo que además está deteriorando la reputación del Grupo Parlamentario Socialista, aunque él esté ya fuera del grupo,
y que no aporta absolutamente nada, ¿no? Simplemente que su voto sigue siendo necesario, eso sí, y fundamental en muchas de las votaciones tan apretadas del Congreso de los Diputados. De ahí que tampoco haya una decisión de presión mucho mayor por parte del PSOE para echar a este señor del Congreso. Es que necesitan también su voto, porque él sigue votando lo que vota el Partido Socialista. Por otro lado, el tema de la financiación, bueno, pues habrá que darle una vuelta a todo el tema de la legislación sobre la financiación de los partidos políticos para esclarecer esas líneas, digamos, algo difusas que permiten determinadas actuaciones, que luego algunas son ilegales y otras quedan en el limbo de la legalidad. Esas fundaciones, el caso de Vox, ¿no?, que acaban desviando fondos del partido hacia la fundación que lidera con carácter vitalicio Santiago Abascal, otras fundaciones que hay que penden de otros partidos, como es el caso del PP o el caso del Partido Socialista, que tienen también sus fundaciones. El tema de, bueno, pues esas aportaciones que puedan hacer los ciudadanos, en el buen sentido. Yo recuerdo hace muchísimos años, muchísimos, había un ciudadano en Madrid que, bueno, tenía varios negocios en la capital de España y que acudía entonces con determinados sobres de cantidad de dinero totalmente desinteresado, porque era un ciudadano de a pie, no tenía ningún cargo político ni ningún interés de la política, pero acudía a la sede de un partido político, no diré cuál, y entregaba esos sobres diciendo: esto no es para el partido, esto es para el líder del partido, que es el que me cae bien, que le quiero yo dar ese dinero personalmente como un regalo. Bueno, estamos hablando de hace más de 40 años, pero quiero decir que esas prácticas no sé hasta qué punto han llegado a desaparecer también, ¿no? Ahí tenemos nuestras dudas. Vamos a cerrar el círculo de temas que están ahí en los medios de comunicación y vamos con el entorno de la mujer, de lo que está investigando, sobre la mujer del presidente, o también podríamos hablar del hermano, de la mujer del presidente del gobierno. Ahí hay muchas preguntas que yo, por curiosidad, me hago. Por una parte, la posibilidad de que haya 4 o 5 delitos que se le están imputando, aunque en torno a unos mismos supuestos hechos. Luego también, juicio conjurado, finalmente. Y se dice, oye, pues debería ser en este caso un tribunal profesional, jueces profesionales, y no un jurado. Pero el jurado está, al parecer, para esto. Pero el jurado puede estar intoxicado porque es un tema que mediáticamente tiene muchísimo reflejo y, por tanto, no parece que sea lo adecuado. Luego, es decir, hay muchas cosas en torno a este asunto que van a seguir en las próximas fechas saliendo. Y también andamos un poco perdidos ahí, yo no sé, pero un magistrado no tanto. A ver, a mi modo de ver, lo del jurado es una ocurrencia del juez Peinado, absolutamente no justificada, porque no justifica, es que no la justifica, no la motiva en el auto. El auto, pues, me lo he leído, no lo motiva en absoluto. Declara eso, que se lo va a llevar al jurado porque le da la gana. Es una cosa que no se puede hacer, porque la motivación en nuestro derecho es obligatoria, forma parte del derecho a un proceso justo, y tiene que motivar, y no motiva. Pero es que además es la ABC, vamos, yo no soy procesalista, pero aquí está José María, sabe perfectamente que uno, cuando junto a un delito que es competencia del jurado aparecen otros que no lo son, el asunto no puede ir al jurado, tiene que ser necesariamente a un tribunal profesional. Por lo tanto, no sé, y ya lo de separarlo, siempre, vamos, la idea también original es no dividir la continencia de la causa, intentar que se vea todo en el mismo procedimiento. Y los jueces tradicionalmente hemos tendido a eludir los jurados, porque el jurado es un proceso largo, caro, follonero, y vamos, que ahí está y hay que respetarlo, pero que está para lo que está. Y desde luego, ya te digo, yo en este caso, en este asunto no lo veo por nada, y no sé, creo que, ya digo, que no va más allá de una ocurrencia del juez, que la sala le echó abajo inmediatamente, claro. En cualquier caso, lo que sí he visto es que la Audiencia de Madrid avala la investigación por malversación, sí, pero ordena que sea un único juicio que se celebre. Vamos a ver, tú quieres que vaya por malversación porque la contratación de la muchacha esta, ¿qué tal? Dicen que la has utilizado para fines privados. Bueno, muy bien, está bien, pero de ahí, si me estás imputando 4 delitos más, tráfico de influencias, corrupción de negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, ¿qué hacemos con los demás? ¿Entiendes? No puedes llevártelo al jurado, no, es imposible que te lo lleves. Hazlo, muy bien, impútalo también por este delito, porque que ya inicialmente dijo que no y ahora dice que sí, por cierto. En cualquier caso, hay una seguridad procesal, quiero decir, con independencia de lo que está haciendo el juez Peinado,
Hay también unos magistrados que están Sí, al final que han avalado la investigación, eso, que no tienen por qué no avalarla, muy bien, que se investigue si esta mujer contratada, que no me acuerdo cómo se llama, fue utilizada para fines privados por ella, pues bueno, se investigue, me parece muy bien, pero de ahí a decir que lo vas a llevar al jurado y lo vas a ver por separado, no tiene ningún sentido, pero ninguno. ¿Defiende? Es verdad que la malversación es en este caso el delito más grave de todos. Sí. ¿Defiende Andrés Montalbán el jurado popular? No les gusta. A los jueces, a ver, no sé si a los abogados tampoco les gusta, si me pero van a juzgar a los y jueces... soy inocente, que me juzgue un juzgado profesional. Si soy culpable, a ver si el jurado traga y se equivoca. A ver, José María, sobre este asunto. A ver, sobre este asunto, yo es que en principio, yo en su día que fui bastante partidario de la instauración de la institución del jurado, primero no me gustó la ley, después no me gustó el funcionamiento del jurado en general. Es decir, el jurado es absolutamente imprevisible. Así que es cierto, hemos tenido algunos, con don Andrés en su día tuve alguno que otro, y hay unos que ves que funcionan muy bien y que los miembros del jurado se lo toman absolutamente en serio y tal. En otros casos ves que en absoluto y que no se está prestando la atención, no se está asumiendo la responsabilidad que supone tener que pronunciarse en su día sobre cuestiones que afectan de forma esencial a la vida de una persona. Pero es que además yo creo que la propia ley ya de por sí está mal. En el catálogo de delitos sobre los que son competencias del Tribunal del Jurado, yo entiendo que el jurado sobre un homicidio, sobre una cuestión de hecho, se pueden pronunciar perfectamente, sobre unas lesiones, sobre cuestiones de hecho. Sin embargo, se le ha asignado al Tribunal del Jurado delitos que requieren unos conocimientos técnicos y que muchas veces no son tanto cuestiones de hecho como que tú sepas interpretar el dinero, si es dinero público, cuál es el destino que tenían asignado, si el destino que se le ha dado finalmente se podía considerar que forma parte de las posibles fines a los que se podía terminar asignando. Es decir, a mí me parece que son cuestiones que son demasiado técnicas como para que en ese punto se pronuncie el jurado, al margen de que desde mi punto de vista el jurado, como planteabas al principio, o no sé si era Joaquín, es mucho más fácil de que se impregne de todo lo que haya en la sociedad, que ese juicio mediático que se va haciendo paralelo al que se hace en el Tribunal de Justicia, donde ya la opinión pública los considera culpables o inocentes y termina dictando su veredicto mucho antes que el de los tribunales, a un tribunal del jurado, a un ciudadano de la calle, es mucho más, ya digo, permeable a todas estas cuestiones. Los magistrados profesionales están hartos de vivir ese tipo de situaciones y suelen ser mucho más objetivos, mucho más neutrales, mucho más imparciales a la hora de pronunciarse, al margen de lo que pueda haber en la opinión pública. Pero en este caso me parece que es muy peligroso que sean ciudadanos de la calle los que vengan a pronunciarse sobre hechos que en lo que es el veredicto se habrá dictado con muchísima antelación, no ya a que se dicte en el juicio, sino a que empiece el propio juicio en sí. Tiene sentido, como dice él, otorgarle al jurado delitos que son evidentes, homicidio, todo el mundo sabe lo que es un homicidio, o una violación. Pero la malversación de caudal, no saben lo que es la malversación. Cohecho, dice, vais a juzgar a un señor por cohecho. Y dice, mande, pues, ¿qué es cohecho? No lo saben. Ni fraudes y exacciones legales tampoco. Es decir, hay una serie de delitos que no tienen ningún sentido, pero por rellenar, para que hubiera más delitos de los que fueran, pues se pusieron ahí, pero no tienen ningún sentido, ninguno, porque como dice él, hay delitos que los han sido conformados mucho por la jurisprudencia, han sido matizados de alguna manera, porque ya no es un hecho, si le clavó el puñal sí o no, es otra cosa, ¿entiendes? Y yo no lo
no veo la extensión que han hecho del jurado a esos tipos de delitos, no la veo bien, no me parece oportuna. Volviendo al caso del juez Peinado y de Begoña Gómez, imaginaos desde el punto de vista de los medios de comunicación que a uno le nombren jurado de ese juicio en particular. ¿Hasta dónde llegaría la investigación sobre esa persona? No solamente sobre ella, sobre su vida, sobre sus intimidades, sobre sus familiares, sobre sus actividades, sobre su forma de pensar, sobre si era del Madrid o del Barcelona. Imaginaros a qué estarían sometidos esos miembros del jurado desde el punto de vista de los medios de comunicación, cómo piensa, qué hace, las redes sociales que dijo. Madre mía, o sea, yo creo que habría una espantada generalizada, salvo alguien que tuviera afán de protagonismo, ser jurado en un juicio del caso Begoña Gómez, vamos, yo creo que habría que estar buscando... Yo creo, a mí, en mi experiencia, José María, cuando hemos examinado a los jurados, la mayor parte no quieren ser jurados. No tiene ningún interés, es decir, no tiene ese sentido que tienen los norteamericanos de que cooperan con la justicia, y en ese sentido hasta a lo mejor se sienten orgullosos de ser jurado. Aquí no existe. Entonces piensan que lo juzguen los jueces, que para eso son los jueces, ¿entiendes? No es... Joaquín, lo que sí, yo comentaba hace algunos programas, no sé si me pasé de frenada, pero yo comentaba que si llega el momento y hay una sentencia y tiene que haber una decisión, o por un lado o por otro. Si Begoña Gómez es absolutamente inocente de todo, seguramente habría que inhabilitar a alguien. Y no sé si el juez Peinado o a quién, después de haber montado todo esto, 5 posibles delitos, no sé cuántas penas y tal, habría que inhabilitar a alguien. Pero si es culpable, el presidente del gobierno debería dimitir. Es decir, lo que no vale es que, como decíamos antes, con independencia del tema judicial meramente, hay que tener unas reglas éticas, bien por un lado, bien por otro, que deberían cumplirse en la sociedad. Yo estoy de acuerdo, pero no sé hasta qué punto se sostienen ahora mismo, dentro de la instrucción que está haciendo el juez Peinado, se está sosteniendo con solidez las acusaciones suficientes como para sentar a Begoña Gómez en el banquillo, y a continuación no sé si hay una solidez tan profunda como para condenarla por cualquiera de los delitos por la que se le está investigando. Eso por un lado. Evidentemente, si fuera condenada, habría una responsabilidad por parte de Pedro Sánchez clarísima, porque se demostraría, por ejemplo, en el caso de Cristina Álvarez, que comentaba antes magistrado Andrés, que es esta persona que ayudaba en Moncloa a las cuestiones de presidencia. Bueno, pues sí, ahí habría evidentemente una vinculación de un trabajo de una persona de Moncloa, imagínate. Entonces ahí sí que habría una responsabilidad de Pedro Sánchez, pero no sé hasta qué punto llegaremos a ese extremo, ¿no? Y por otro lado, si se declarara inocente o al final no hubiera lugar, se tuvieran que archivar todas las diligencias y todo el procedimiento, bueno, hay mecanismos, la defensa de Begoña Gómez tiene mecanismos como para denunciar ante las instancias del Consejo General del Poder Judicial, bueno, una actuación que entienden que ha sido de parte, o una actuación lesiva, o una actuación con un prejuicio por parte de esta persona o de este juez, y exigir responsabilidades. Pero bueno, los canales están establecidos para eso. Es decir, los jueces son independientes, pero bueno, hay, yo creo, Andrés, hay sus recursos por parte de los administrados. Yo no es por desanimarte, pero creo que eso no va a ir a ninguna parte. Es decir, una vez la absuelven, pues se quedará absuelta y se acabó. Se irá a su casa y punto pelota. En cuanto a si la van a condenar, si hay motivo para perseguirla o no, vamos a ver, yo, ¿sabes qué? Creo que en este asunto el ciudadano hay algo que sí percibe. No le hables de los delitos que se le imputan porque no sabe ni qué son. Pero lo que sí percibe el ciudadano es que si tu trabajo consiste en influir para obtener cosas y estás casado con el presidente del gobierno, tú no puedes hacer ese trabajo. Ese no es tu trabajo. Moralmente no deberías hacerlo, ¿entiendes? Porque es evidente que cuando pidas cualquier cosa, todo el mundo va a decir, es que no va a decir lo está viendo Begoña Gómez, que no saben quién es, la está pidiendo la mujer del presidente del gobierno. Y ahí es más difícil decir que no a nada. De hecho, antes hablaba de Reino Unido, sí. Y en el Reino Unido sí que hay una obligación de que las familiares directos... Claro. Tienen cosa que aquí no está redactada, no está regulada, la función de la mujer del presidente tiene que estar específicamente regulada. Eso, está regulado qué cosas estoy haciendo profesionalmente y por tanto puedo seguir haciéndolas porque ya las hago profesionalmente, y cuáles no o no puedo poner en marcha. Y si lo hago, tengo que rendir cuentas de qué estoy haciendo para que haya transparencia. Claro. Eso existe en el Reino Unido y en España no se ha dado ese paso. Efectivamente. Hay una cosa que quería decir, antes hemos hablado
de la justicia de primera y justicia de Pero segunda. José María, porque no se trata de que la mujer cuando uno entra en política, que tu mujer o tu marido no pueda seguir ejerciendo profesionalmente. No se trata de eso. Hay trabajos porque no debería poder hacer. Por ejemplo, que te digo, estos concretos en los que dependen, lo que tú vas a hacer es solicitar influencia vas a pedir cosas para que te las concedan y estás utilizando tu influencia y estás casada con el presidente, no debes hacerlo porque estás involucrando a tu marido, esto está clarísimo. José María. Pues te decía que esa justicia de primera y de segunda, en el fondo la tenemos todo de alguna forma interiorizada. Tú acabas de decir que si se absolvía finalmente a Begoña, que alguien tendría que dimitir o alguien habría que cesar. Sí. Pues esto está pasando todos los días con gente que además en muchos casos ha estado un par de años en prisión preventiva, así no más. En ese caso nadie se plantea que tenga que dimitir nadie, ni que... Y si acudes al Tribunal Supremo, porque ahora se ha reconocido el derecho... Antes tenía que ser que o bien se demostrara que tu inocencia, no que te beneficiaras de la presunción de inocencia, es decir, oiga, a usted se le acusa de haber cometido un delito aquí en Murcia cuando se acredita finalmente que estaba usted en Albacete y por tanto se demuestra su inocencia, o bien que se sobresea el caso porque finalmente se termine acreditando que tú no has podido ser. Solamente en esos casos se podía pedir. Y el Tribunal Constitucional decía que en los otros no porque fueras inocente, porque el Tribunal Constitucional distinguía el inocente del presunto inocente, hasta que se dieron cuenta de que no existe. Es decir, el presunto inocente es inocente. Pero aún así hay gente que se ha tirado 2 años en prisión y luego el Tribunal Supremo le da pues casi como si, en fin, le da una miseria, como si estuviera pidiendo limón a esa persona por los 2 años que ha estado en la cárcel. Pero eso es algo que pasa todos los días y es algo por lo que además nosotros los abogados en general nos oponemos casi, automáticamente a las prisiones provisionales que aquí se adoptan con una alegría, en muchos casos es una ligereza, que además es algo que luego no tiene reparación posible, ¿vale? Y sin embargo, pues se están acordando todos los días, se está manteniendo a gente en prisión que luego en muchos casos salen absueltos. Y ya digo, que eso nadie dimite ni nadie se plantea cesar a otro Pero es que ni siquiera te indemnizan, porque para que te indemnicen después de una prisión tiene que decir que el hecho no ha ocurrido en absoluto, que es seguro. Si es por falta de pruebas, te dicen que no te han absuelto por falta de pruebas, que te aguantes. Y al fin y al cabo que has tenido mucha suerte, ¿comprendes? Es así como está funcionando. Estoy simplificando, pero es así. Además del riesgo que hay, de la presión psicológica que le supone a un juez o tribunal, una persona que viene esposada y después de estar 1 año y medio, 2 años, o a veces prorrogada la prisión, 3 años y medio, 4, yo tengo algún cliente que ha estado en esa situación, ¿es objetivo realmente el tribunal cuando se tiene que pronunciar sobre su inocencia o culpabilidad sabiendo que lleva casi 4 años preso? O sea, eso es una presión psicológica que está ahí. José María, ¿y qué tiene la culpa de eso? La extensión que tenemos de la prisión provisional. Que es disparatada en España. Voy a cerrar el círculo de temas que están en los medios de comunicación, Joaquín, y me vengo aquí a la región de Murcia, el caso Nuevo Cartago. Claro, es un caso que, con independencia, estamos hablando igual, no sabemos quién es culpable de todos los temas que hemos estado hablando, quién es inocente, ya lo decidirán los jueces. Pero a mí lo que me da atención es que este caso lleva 20 años ya. Y los medios de comunicación habéis tenido que hacer un esfuerzo de pedagogía, recordar a la gente, pues, sobre todo a nosotros no, de la edad que tenemos, pero a ciertas personas, quién era y de qué ejercía Antonio Cerdán, Joaquín Mascuñana, que era la época del presidente Ramón Luis Valcárcel, porque son 20 años. Algo que hay que poner en contexto, y ahora es cuando se está jugando y vemos pues los informativos, en los periódicos, esas imágenes, esa situación. La verdad es que yo decía al principio que la justicia lenta no es justicia, pero es que este es un caso flagrante, ¿no? Son casos, hay que partir de la idea que son casos extremadamente complejos, sí, donde, a veces se necesitan toda una serie de informes desde el punto de vista técnico, urbanístico, medioambiental, que deben solicitar el juez, que luego las partes pueden poner en duda o no. Que también puede sacar una estrategia por parte de alguien, ¿no? Claro, yo creo que se ha juntado todo. Por un lado, la complejidad del caso, por otro lado, la lentitud, obviamente, que es lo que estábamos hablando de la justicia en dar cada uno de los pasos. Por otro lado, yo creo que
las defensas también han jugado las estrategias de la dilación con los recursos o con las impugnaciones que ha podido haber, impugnación a determinadas actuaciones que se han hecho de la otra parte, y todo esto ha ido acumulando un retraso que luego llega a esa cuestión de la calificación de la dilación indebida, que acaba de alguna forma suavizando las posibles penas que pudieran afrontar quienes estos días se están sentando en el banquillo de los acusados y finalmente, evidentemente, son declarados culpables. Ejercer la justicia 17 años después, las primeras informaciones, las primeras denuncias surgen del año 2007, ¿hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Que es lo que yo creo que se preguntan muchos ciudadanos. ¿Para qué vale condenar ahora a unas personas o unas actuaciones de hace 17 años con la evolución que han tenido las mismas, con las penas, algunas de las que se piden a estas alturas, que no tienen efectividad, puesto que inhabilitar a una persona que ya está jubilada hace no sé cuántos años para ejercer un cargo público o optar a una plaza de funcionario, no lo sé. Es decir, no tienen ya ni sentido, han perdido vigencia, salvo alguna condena concreta donde sí que se pide una pena de prisión en torno a los 4 años, que sí que podría conducir a uno de los o dos de los procesados hasta la cárcel, caso de que finalmente fuera esa la sentencia. Es decir, incluso ya parte de las condenas que se piden por parte del Ministerio Público y la acusación particular ya han perdido sentido, precisamente por la evolución de todos estos años, con lo cual, pues cabe preguntarse que sí, que efectivamente hay que hacer justicia de estos casos. Si ha habido unas actuaciones de corrupción ligadas al urbanismo, se tendrán que condenar, pero 17 años después. Y luego hay que pensar también en la parte de los procesados. Evidentemente ellos, sus familias, han tenido y están teniendo durante 17 años esa pena de banquillo, ¿no? Esa espada de Damocles encima, sabiendo que un día van a ser citados o que se van a tener que sentar finalmente ante el juez o no, y si luego se declaran inocentes, en fin, 17 años, ¿no? Demasiado. No, ¿quieres que te diga? O sea, a mí el retraso ese total me parece muy mal. Lo que pasa es que, no se ha encontrado otro medio que atenuarles la pena. Si el retraso indebido es normal, pues se le pone la pena inferior en grado, no, es la pena en la mitad inferior, y si se aprecia como muy cualificada, como se va a apreciar en este caso, se le rebaja la pena incluso un grado, y si concurre con estas atenuantes, 2, con lo cual prácticamente nadie va a ir a la cárcel ni nadie va a ir a ninguna parte. Si por lo menos se consiguiera que la responsabilidad civil no se ha extinguido, claro, que lo que se han llevado, si se lo han llevado, lo devolvieran, pues todavía se tendría una finalidad. Pero la gente se puede preguntar, ¿y cómo 17 años? ¿Por qué 17 años? Pregúntaselo a José María, que está en la guerra todo el día. José María, ¿por qué 17 años? Pues porque además de la complejidad que tiene el caso, porque son cuestiones que, como bien decía Joaquín, pues requieren en muchos casos periciales, contrapericiales, requieren pues unas pruebas que pueden ser más o menos complejas. También es cierto que durante determinados periodos de tiempo, aunque no he seguido muy de cerca este asunto, no lo llevo ni estoy así pendiente de él, pero sí, como en muchas ocasiones ocurre, pues estos casos tan complejos de vez en cuando pues pasan a dormir el sueño de los justos durante un determinado periodo de tiempo, hasta que de pronto llega y se le da otro empujón a ver si sale adelante, y son casos que luego sumas y ha tenido paralizaciones por un montón de tiempo, ¿vale? Yo es que creo que junto a la prescripción del delito, que la prescripción es que cuando está inactivo el procedimiento durante un determinado periodo de tiempo, sin que se dicte ninguna resolución más o menos relevante, la posibilidad de perseguir ese delito decae. O sea, yo incorporaría también la caducidad del procedimiento. Es decir, si en un procedimiento penal, como este caso, es decir, a los 10 años no ha salido el juicio y una sentencia, eso se declara la caducidad del procedimiento, porque a mí me parece, estamos hablando de que las penas, efectivamente, con las dilaciones indebidas que se han producido, con eso supone la rebaja de 1 grado y posiblemente de 2. Y, como decía Andrés, nadie va a ir a la cárcel. Pero es que lo que no tendría ningún sentido es que, ya lo decía el Marqués de Beccaria, es decir, que la justicia es tanto más justa cuanto más cercana es al hecho cometido. Es decir, lo que ocurriera hace 20 años,
que ahora a estas alturas se metiera alguien a la cárcel por algo que ocurrió hace 20 años, me parecería un disparate. Que la persona que ahora se va a meter a la cárcel es alguien totalmente distinto en cuanto a situación, circunstancias y sobre todo posibilidades de cometer hechos delictivos, y es que ya no iba a servir de nada. ¿Qué rehabilitación? En aquellos tiempos era pues un funcionario, una autoridad política que en su momento pues pudo abusar o no abusar de su cargo para la realización de algo que no fuera legal. Pero tampoco es cuestión de que si alguien es culpable que salga indemne. Bueno, debe pagar por ello. Sí, no digo en este caso, en cualquier caso. En general, tomar decisiones así de caducidad de los casos de manera transversal no parece lo adecuado. Bueno, pero eso ahora mismo, por ejemplo, se ha reconocido con lo del... Yo he llevado asuntos que porque se le ha pasado el plazo de instrucción, asuntos de tráfico de drogas de una determinada envergadura, se ha pasado el plazo de instrucción, no se le había tomado declaración a los investigados, pues no puede seguir adelante y han salido indemnes. Lo que los jueces y los operadores jurídicos en general se tienen que mentalizar es que que una persona no puede estar 20 años con la espada de Damocles sobre su cabeza, porque es que cuando alguien se ve envuelto justa o injustamente en un procedimiento de estas características, yo he conocido a mucha gente que ha estado en esa situación, te dicen que no disfrutan. O sea, es decir, yo puedo estar un día celebrando una fiesta de lo que sea, pasándolo, y de pronto se me pasa por la cabeza que tengo pendiente eso y me arruina el día, ¿vale? Y eso es un año, otro año, otro año, otro año, hasta sumar 20. Multiplícalo por tantos días como tiene el año, o sea, es decir, es media vida de una persona, una parte importante de la vida, con esa sombra sobre tu cabeza y sin saber qué va a pasar contigo. O sea, eso tiene que tener, no puede durar eternamente. Entonces, hay que poner un plazo máximo de duración del procedimiento y que se pongan las pilas. Hay dos casos, por ejemplo, muy flagrantes. Los temas de urbanismo, yo creo que además, por la particular complejidad que tienen, acaban en el tiempo dilatándose. Me estaba acordando de dos casos en concreto. Uno de ellos lo tenemos cerquita aquí de la región de Murcia, que es el Hotel del Algarrobico, muy cerquita de Carboneras. Bueno, lleva del orden de los 20 años paralizada la construcción, parece que se derriba, no se derriba, luego se interpone no sé qué recurso y se paraliza la orden de derribo. La cosa es que hay una ruina cochambrosa durante más de 15 o 20 años, probablemente se cumplirán ya, en una cala muy bonita, próxima a Carboneras, que da mucha pena aquello, pero que ahora mismo sigue en pie y parece que de momento no hay intención de demolerlo porque no hay todavía una sentencia firme 20 años después. Y el segundo caso afecta a las personas cuando ya se dilatan demasiado los casos, nos lleva a Extremadura. Hay una urbanización, una gran urbanización que se hizo en un terreno, en un paraje protegido, se fueron cruzando denuncias hasta que el tema tomó cuerpo, la urbanización ya estaba hecha y los ciudadanos habían comprado las viviendas y están viviendo ahí desde hace años, y ahora sobre la Junta de Extremadura pesa también una orden que se está intentando de alguna forma arreglar de que esa urbanización tiene que demolerse y desaparecer. Claro, ¿qué pasa con los propietarios de todas esas viviendas que las compraron en su día legalmente, que ellos pensaban que estaba todo arreglado y ahora se enfrentan a que la Junta tiene una orden que tiene que derribar toda aquella urbanización? Bueno, ¿cómo se arregla eso a estas alturas, ¿no? También han pasado del orden de los 20 años. Andrés, ¿hacen falta más jueces, más fiscales, más policía judicial, más medios técnicos? Más jueces, sin duda, muchos más. O sea, porque al final los procedimientos se apilan y el juez es al que le llegan al final y tiene que sentenciar, y puede sentenciar un número de procedimientos al año, pero no más. Puede hasta donde llega, para hacerlo con una cierta dignidad. Y entonces se sabe si eso no es... Esto se reclama cada año. Sí. Cada año cada presidente de cada Tribunal Superior reclama y dice quiero 20 unidades más, quiero tal... Y no se hace ni caso. ¿Entiendes? O sea, no hay una voluntad política real de arreglar la justicia. No la ha habido nunca, no digo yo en este gobierno ni en ninguno. Vamos tirando y vamos haciendo poco a poco, poniendo parches y así vamos. Son temas que están en los medios de comunicación, pero claro, oye, a los ciudadanos ahora se ha intentado en la justicia civil, que es la caótica absoluta, introducir el tema de la mediación, pero es que en este país no termina de calar la mediación. Fíjate que la mediación es un sistema de resolución de conflictos muy bueno, porque lo solucionan las propias partes, sí. Simplemente hay un mediador que intenta acercarlos, pero que él no les va a dar la solución, tienen que ser ellos, y al final, ¿qué sentencia es mejor que la que se ponen las propias partes? Bueno, pues no hay manera. Yo, como dicen ellos, yo lo que diga al juez. Sin embargo...
El otro día, yo de civil no llevo absolutamente nada, pero estaba comentando con un civilista que decía que era lo que se ha puesto no es ni más ni menos que un obstáculo más para que se llegue más tarde a la justicia, porque la realidad es que a día de hoy, es decir, antes de presentar una demanda, en la gran mayoría de los casos, los abogados de las partes han intentado tratar, sobre todo el demandante ha intentado llegar a algún tipo de arreglo, es decir, una mediación extrajudicial o incluso conversaciones entre particulares que finalmente no han prosperado y que los llevan necesariamente a interponer la demanda. Obligar a acreditar a través de alguno de los medios que se ha hecho eso, pues no es ni más ni menos que añadir un obstáculo más. Yo creo que es para dilatar que lleguen a la administración de justicia. De lo laboral, de lo social, eso existe desde hace tiempo. Los actos de conciliación a los que generalmente, rarísimamente se llega a conciliar, y eso también un paso previo a la celebración del juicio. Hay que conocer la jurisdicción. El poder del que tiene el magistrado de lo social es muy distinto. Pues prácticamente les puede poner la pistola en el pecho y decirles tenéis que llegar a este acuerdo, y llegan. En las jurisdicciones nuestras no se pueden, civil no se puede, en penal no se puede, en contencioso menos, porque la administración no se plega. Pero es verdad que en lo social sí se consiguen muchos arreglos, muchísimos, pero es porque el juez puede intentarlo. Además, está pero ya en la ley, una vez que hay señalamiento del juicio. Puede intentar presionar de alguna manera para que llegara a un acuerdo. No antes, una vez que está señalado el juicio. Una vez que hay señalamiento, que es cuando interviene el juez. Yo me refería al acto previo, al acto previo de conciliación. Bueno, está el acto previo donde habla el Instituto de Mediación. El acto previo, el Instituto de Mediación. Que al final... Con todo, es chocante, la pendencia en la jurisdicción social es tremenda, pero tremenda. Bueno, también en el ámbito penal se llegan muchos pactos de fiscalía, abogacía antes de que se celebre la vista, ¿no? En la calle, los ciudadanos, ¿qué opinan sobre estos temas? ¿Les importa, les preocupa, están pendientes de ellos o no? Vamos a escuchar a algunos de ellos. Claro, hay que perseguirlos, a todos los corruptos hay que perseguirlos, independientemente del signo político, sí. Sí, tampoco es algo que piense muy en mi día a día, pero bueno, cuando se comenta eso sí. Bueno, pues yo tengo que decirte que ya estoy tan aburrida que cuando veo que sale algo en la televisión, yo me voy. Él es el que se queda a verlo, yo me voy, no lo soporto. Pero bueno, ya. a mí ya me dan asco, yo no pienso ni votar, porque la verdad es que es corrupción por los dos lados, unos más y otros menos, pero es que la corrupción es cero, la tolerancia es cero. Plástica. Tenía que estar todo el mundo en la cárcel, dilo así, ¿sabes? El gobierno y todo el la corrupción. Hay mucha hambre en España para que estén robando todos los sinvergüenzas. Los sigo a diario, todos los días, no veo nada más que noticias, pero ya me da asco de oírlas, porque todo es corrupción y robando, y la gente muriéndose de hambre. Por supuesto que me interesa, eso es un escándalo. Sí, lo estoy siguiendo, sí. Pues como he dicho yo, sí, me gustaría creer que sí. Es verdad que el hecho de que el Tribunal Supremo y Constitucional se elija desde el Congreso, pues da cierto sesgo, pero bueno, me gustaría creer que sí, aunque creo que el hecho de hacer una oposición no te hace moralmente válido per se. Yo creo que actúan independientemente, porque quiero creerlo, no sé, no te sé justificar ahora mismo. Totalmente independientes, ellos tendrán su opinión personal, pero cuando están hablando de derecho, aplican el derecho. Para mí un juez es de las pocas cosas muy fiables que queden en este país. Porque confío plenamente en la justicia, pero plenamente. Lo que pasa es que se la están cargando, porque a ellos les interesa. No, que va. Algunos sí, pero otros no. No, porque no son todos iguales. Si fuéramos todos los españoles iguales, esto iría distinto, pero es que no somos iguales. Ahí tienen los políticos, todos riéndose de nosotros, y cuando es un pobre hombre que pilla un jamón, entonces lo meten en la cárcel y no sale, y rápido. Pues no lo sé, a veces lo dudo. No lo sé, no sé que no estarán preparados para eso, que estarán muy liados y no podrán meterle mano en una palabra, no lo sé. La verdad que es un tema que está en la sociedad, está en los ciudadanos. Y también está, y yo para esto voy a terminar ya, la Fiscalía de aquí de la región de Murcia presentaba hace unos días su informe anual, y una de las conclusiones es que los multireincidentes, José María, han crecido, las agresiones sexuales a menores de 16 años y también los delitos por uso prematuro de acceso a Internet. Son tres cosas que se han incrementado en la región de Murcia de manera importante.
aparte del atasco que hay, los juzgados de la región acumulan ya cerca de 200.000 juicios y casos sin resolver. Parece una auténtica barbaridad. Sobre esa memoria y esos datos en la región, ¿cómo cree que estamos a nivel de comisión de delitos? A nivel de comisión de delitos yo creo que estamos, pero es España entera, sí. Está aumentando, pero además con una rapidez peligrosa. Hace unos años era muy llamativo, tú mirabas las encuestas, o sea, las estadísticas y veías que España, entre los países de la Unión Europea y de nuestro entorno, era pues el segundo, el tercero por la cola en cuanto a nivel de delincuencia. Es decir, España ha sido siempre un país muy seguro y llamativamente entre esos mismos países era el país que más presos preventivos tenía. Era un dato que en su día pues se utilizaba pues para tratar de concienciar de que a lo mejor estábamos actuando con un poco de ligereza a la hora de meter a los presos preventivos. Pero sin embargo ahora mismo miras esas mismas estadísticas y España ha subido mucho en cuanto a nivel de delincuencia, y ya estamos casi entre los países de la cabeza. Andrés, sobre esos niveles y además sobre esos casos concretos de multireincidentes, agresiones a la menor de 16 años y el tema del uso de Internet, y luego la paralización y la acumulación de casos en la región de Murcia. Hay una litigiosidad, decíamos al principio, muy alta, pero también una parálisis. Sobre la lentitud y la justicia en la región de Murcia, ya lo he dicho antes, sí. Ya no lo voy a repetir, si no quieres, es decir, que somos la más lenta y ya está. Las agresiones sexuales a menores, ¿qué quieres que te diga? ¿Ha aumentado? Pues ha aumentado. Sí. No hay un culpable de eso, pues no lo sé, no lo creo. Y el problema de la multirreincidencia sí se puede arreglar, pero si es un tema que siempre está pendiente, no se termina de arreglar. Es decir, vamos a ver, lo que no puede ser es que un individuo cometa un hurto de menos de 400 euros y sabe que no tiene pena de prisión, y luego otro, y pueda cometer 40 en un mes y no pasa nada. Y tiene 200 acumulados y no va a ingresar en prisión porque la pena que tiene, bueno, eso no puede no funcionar así. Y además son cosas pequeñas, pero sí que generan una percepción de inseguridad en la ciudadanía. Hay ciudadanos que son profesionales prácticamente, que tienen un procedimiento abierto en 5 juzgados y no se acumulan, como sería lo lógico, ¿entiendes? Y lo lógico sería juzgarlos juntos, juzgarlos de esa manera y acumular, y luego lo que hay que hacer es agravar la pena para los multireincidentes. Pues me parece decir que ese multireincidente, que en algún sentido esa multirreincidencia lleva un tipo de agravación específica que está, pero no como tendría que estar, ¿entiendes? Pero es un tema que lo hemos hablado muchísimas veces y ahí se ha quedado. ¿Verdad que no tiene...? Yo respecto de lo de agravar la pena a los multireincidentes no soy partidario, porque supondría, desde mi punto de vista, vulnerar el principio de non bis in idem. Si una persona ha sido castigado por haber cometido un hecho delictivo, si vuelve a cometer otro hecho delictivo, no le puedes castigar otra vez por el de antes. Yo soy más partidario, porque creo que esto tendría más justificación. Es decir, esa persona cuando entra a la cárcel cambiaría las reglas de los beneficios penitenciarios. Es decir, si usted entra una vez, que cuando cumpliera la cuarta parte podía salir de permiso, podía usted ser clasificado en tercer grado y tal, sale y vuelve a cometer el delito, pues en esta segunda ocasión usted no va a tener derecho a permisos hasta que no haya cumplido el 50% de la prisión. Es decir, agravar lo que es el cumplimiento. Porque agravar la pena, ya digo que corremos el riesgo de vulnerar el principio de non bis in idem. Bueno, sí, pero si tú sabes que sí, pero si se tipifica, podría funcionar. Pero bueno, de todas maneras, tu idea me parece muy buena. Es decir, está bien que se les castigue en fase de ejecución, es decir, que cumplan, que lleven el castigo en la fase de ejecución. Me parece estupendo. Además son delitos, son cosas que sí que generan percepción en la ciudadanía, de inseguridad, de preocupación. De hecho, las encuestas aparece con frecuencia. Los ejemplos de una persona que además son delitos a veces, estos de la multirreincidencia, que son los que más sensibilizan a la opinión pública. Pues por ejemplo, el típico delito de arrancarle la cadena de oro o llevarle el bolso a una persona mayor de 80 o de 90 años que circula por la calle. Eso crea una alarma social, eso es un hurto o como mucho
mucho puede ser un robo con violencia, como mucho depende de las circunstancias, ¿no? Yo entiendo mucho de tipificaciones del delito penal, pero eso va a suponer una pena mínima o el hecho de que lo que estábamos comentando, que al ser el objeto de valor o inferior a los 400 euros, pues al final ese señor probablemente al día siguiente o a los 3 días esté perpetrando un delito similar y proyectando de nuevo esa sensación sobre la opinión pública. Yo sí soy partidario de abordar una modificación del Código Penal que sí que grave la multireincidencia por esa alarma social, es un concepto que se utilizó en determinados casos, que este tipo de delitos continuados reiterativos acaban proyectando sobre la opinión pública. A mí me parece que sí, que sería un tema interesante a resolver. Vamos a terminar ya, hay más temas, temas judiciales. La amnistía la vamos a dejar para después, Sí, que también tiene... Para otro día. Para otro día, que también tiene su aquel. Así que los jueces y los magistrados van a seguir estando en las portadas de los periódicos y siendo protagonistas. Y hagan lo que hagan, Inevitablemente, sí. Hagan lo que hagan, tomen la decisión que tomen, es igual. va a ocurrir. Y lo bueno que tiene esto, la profesión de un juez es que, imagina un juez civil, la mitad de la población lo adora porque a los que les ha dado la razón y la otra mitad lo odia a los que les ha quitado. Bueno, y en el campo del derecho penal, pues casi ninguno te quiere mucho. Poco, exactamente. Bien, pues son temas que están en la opinión pública y yo le agradezco a José María Caballero, a Andrés Montalbán y Joaquín Asparren que nos ha echado una mano. No hemos hablado de quién es culpable ni inocente, ninguno de ellos. No. Seguimos dejando aquí la presunción de inocencia por encima de todo, evidentemente. Aunque haya quien le da igual lo de la presunción de inocencia. Pero sí que, además de las decisiones judiciales, debería haber unos criterios, unas decisiones éticas y morales por parte de ciertas administraciones, yo digo también la política, especialmente para tomar decisiones y que sean ejemplares, ¿no? Y ese descrédito que tiene la clase política con frecuencia, pues igual ayudaría a intentar reducirlo, ¿no, Joaquín? Sí, pero no solamente en el ámbito de la justicia, es que ahora mismo hay un descrédito en la clase política por todo lo que se ve a diario, lo que se ven en los congresos de los diputados, en las sesiones de control al gobierno, en fin, la imagen que están proyectando es como para reflexionar, porque además al final, y es algo que comentan e insisten sobre ello mucho los sociólogos y los politólogos, este clima de polarización y de crispación lo que está haciendo es favorecer las posiciones ideológicas más extremas en el arco parlamentario, que son las que precisamente en las últimas encuestas, bueno, la del CIS no lo sé, pero en el resto sí, son las que van en auge y en incremento, ¿no? Y esto sí que debería preocuparnos a todos como ciudadanos, insisto, por las posiciones tan extremistas fuera, en algunos casos incluso de los derechos humanos, que se proponen como soluciones alternativas a la inoperancia o que se presenta así de los partidos mayoritarios. Una cuestión para terminar, estamos a jueves, el programa lo hacemos los jueves, el jueves que viene, por la mañana habrá declarado en la comisión de investigación del Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también había un debate sobre si se puede mentir o no, porque ha habido recientemente, creo que fue Santos Cerdán, que ha habido diligencias contra Santos Cerdán, el juez, diciendo que, como supuestamente ha mentido, pues lo va a investigar. Y el fiscal dice que no procedía, a pesar de la opinión del fiscal, que decía que esa apertura de ese juicio atenta contra el principio de intervención penal mínima. Yo he andado buscando un poquito dentro de mi ignorancia y sí que parece que hay obligación legal de decir la verdad, no mentir, en una comisión de investigación del Congreso o del Senado, y que además se regula por la misma legislación penal que ante un juez. Es decir, ante un juez tú tienes que decir la verdad y ante una comisión también. La pena es menos grave, pero es verdad que el delito está tipificado así textualmente. El que mienta, el que falte la verdad cuando es citado por una comisión parlamentaria, y ya está. Por lo tanto, el delito ahí está. Yo no sé si José María comparte conmigo el que esté en las inmediaciones de un proceso penal. Yo creo que si miente, yo lo metería dentro de su derecho de defensa. Es decir, no puedes... Eso iba a decir, hay derecho de defensa en ese sentido. Sí, porque no vas a acusarte a ti mismo para que te imputen un delito. Yo no lo veo tan clarito, ¿entiendes? Ajá. José María, comparto plenamente lo que dice Andrés. A ver, a mí me parece que el artículo 502 del Código Penal, que es el que regula la obligación de decir verdad ante una comisión de esta del Congreso o del Senado, con el fin de que puedan realizar la labor de fiscalización de la cuestión de la que se esté tratando,
A mí es que se me parece que es Está así regulado, en cualquier caso ya es así. Está regulado y por tanto el fiscal no puede elegir cuando acuso, cuando no acuso. El fiscal está tan vinculado por el principio de legalidad como lo está el juez. El fiscal, si la conducta encaja en lo que está previsto en el Código Penal, tiene obligación de acusar, y de hecho se han dado muchos casos, como en su día ocurrió con la insumisión, que había fiscales que en el juicio decían que aunque compartían plenamente los ideales o los valores que había detrás de la conducta de esa persona que se declaraba insumiso, por exigencia del principio de legalidad pedía la pena, sin perjuicio de que en su momento también instaba del juez que solicitara el indulto, pero el juez acusaba. En este caso los fiscales no pueden decir, oiga, es que esto va en contra del principio de del principio de intervención mínima. El principio de intervención mínima, el que debe aplicarlo es el legislador. Usted lo que tiene que aplicar es la ley, y si en la ley está vigente este artículo, usted debería ir adelante, sin perjuicio de que, como bien dice Andrés, es más que discutible. Es decir, oiga, mire usted, es que lo que está usted investigando en esta comisión está directísimamente, íntimamente vinculado con un proceso penal que se dirige contra mí. Entonces el primer derecho que yo tengo es a no declararme culpable, a no declarar contra sí mismo. ¿Cómo encajamos el artículo 502 del Código Penal con los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Qué quiere usted? ¿Que yo diga aquí que sí, soy culpable y reconozca los hechos para que luego se recojan en la vía penal? O sea, en la vía penal me dicen que tengo derecho a no declarar contra sí mismo, pero aquí tengo obligación de decir la verdad. Luego simplemente recojo lo que he dicho aquí y me condenan. O sea, para mí eso es una contradicción. Ahí hay una colisión que es insalvable ahora mismo, salvo que se suprimiera ese artículo 502, que creo que es lo que procedería. Salvo que el que declarara en la comisión fuera testigo. En ese caso sí, igual que lo tiene en la jurisdicción penal, pero el que va investigado en el proceso penal y se le cita por la comisión, ¿le va usted a exigir que diga la verdad? Bajo ningún concepto. Prometo no preguntar más, porque la curiosidad le aborda a uno, y teneros aquí a los tres ha sido un placer para ir desgranando estas cuestiones que son de máxima actualidad. Decía, José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer contar con tus conocimientos, igual que con los de Andrés Montalbán, magistrado, y Joaquín Asparre, compañero. Un placer contar contigo. Volveremos en efecto el próximo jueves, Dios mediante, con todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta entonces.